Ultranoticias. Periodismo que genera valor a México. Como usted sabe, el tema de la reforma laboral es un tema muy importante que ha concentrado una parte de su atención en lo que llaman la democracia sindical. O la transparencia sindical. Hay una parte de los sindicatos que es transparente, hay otra que es la que se está discutiendo, que es la que está en la mesa. ¿Qué mejor que hablar con uno de los líderes, me atrevo a decir, históricos, senador del PRI, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que agrupa a 84 sindicatos y nada más a 2 millones de trabajadores? Porque ya sabe, 2 millones de trabajadores aquí pueden significar 10 millones de personas, porque son las familias, ¿no?, de los trabajadores también, las que de alguna otra manera se ven directa o indirectamente afectadas, beneficiadas, etcétera. Muchas gracias, Joel Ayala, que estás con nosotros, senador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Como siempre, con la mejor disposición, a tus órdenes. Gracias. A ver, déjame plantearte el asunto así. ¿Qué piensas de todas las críticas que hay? Ayer 8 columnas del Universal o antier o del Excelsior, no me acuerdo, que decían ustedes, los viejos líderes, que no quieren cambio, etcétera. ¿Qué piensas de todo esto? Hay una situación insistente que además es aceptable para nosotros, que haya democracia sindical. Nosotros la ejercemos con voto directo y secreto, y además con algo que es clave para nosotros. No hay limitación en el registro de planillas o en el registro que se diga en cada uno de los estatutos que rigen de la vida interna de cada sindicato, en el proceso electoral. Esto se ha subsanado. Lo que me extraña mucho, y lo tengo que decir abiertamente, aprovechando tu gentileza de esta entrevista, es que Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, no ha entendido que ya no es el abogado de los empresarios, de los empleadores, como asumió esa posición siendo secretario del Trabajo. Y la evidencia te la digo más adelante. Pero no se ha dado cuenta que ahora es representante popular, representante del pueblo. Y hay una contradicción en sus propias filas de Acción Nacional, porque el consenso se obtuvo en los términos que viene en la minuta con la aprobación de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Así está en lo general la circunstancia que se da en la discusión. Ahora, lo que sí está, digamos, a la vista es que, bueno, te pregunto, ¿existe, Joel, la eventualidad de que ustedes en el Senado no logren pasar esta reforma laboral o que sufra cambios como hoy lo ha dicho Lozano, para hablar del citado, de un acuerdo PRD-PAN respecto al tema fundamentalmente de transparencia sindical? Bueno, te comento, es una opinión desde luego con toda la profundidad. Sí. Conlleva en automático la transparencia de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas, lleva en automático que también se a la parte patronal. Sí. Y te digo por qué, que es lo elemental. Logramos una gran prestación en el reparto de utilidades y esta en la práctica es nula. Es algo que había que transparentar. Si son tan prósperos, ¿dónde están las utilidades que deberían de haber repartido con el factor número 1, que es el trabajador? El recurso humano siempre será el principal. De manera que pues extendamos, si es el caso, la transparencia y la rendición de cuentas y el cumplimiento fiel del reparto de utilidades, en este caso y en otros, sobre todo en la cotización del fisco, que arman bastante bien y también lesionan y trastocan el crecimiento económico del país en la no contribución de acuerdo a los impuestos que establece la ley. Luego se acusa a los sindicatos de tratar de mantener ventajas, canonjías, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces que por eso de repente la producción no se eleva como se debe de elevar. ¿De esto qué crees? Tenemos precarios salarios y empresarios reconocidos, te repito, mundialmente como los más prósperos. Es decir, qué antagonismo. Es decir, y a sacrificar una vez más a quienes participan dentro de toda la actividad económica que le han hecho posible obtener grandes fortunas, que los tenemos muy bien identificados en México. Es decir, sería la aberración de tener sindicatos como una dependencia del patrón.
es la reivindicación de los trabajadores en lo laboral, lo tienen las organizaciones sindicales. Y no es cierto que tengan canonjías mayores, pues entonces tuvieran los trabajadores, su gremio, pues, en condiciones de capacidad de compra. No, sobrevive la gente en lo general. ¿Qué te queda de las críticas a ti? O sea, ¿qué traje te queda de las críticas que se han estado haciendo en los últimos días, que sé que has estado atento a ellas, que han sido motivos de, otra vez, comentocracia, artículos, portadas de diarios, etcétera? Pues, en primer lugar, te sostengo que estoy abierto, es decir, no hay un punto en específico. He tratado de contestar abiertamente dónde están los dineros, pues están ahí en la inversión, en todo lo que se registra como gran patrimonio de los trabajadores, las negociaciones que hacemos en lo salarial con el gobierno federal han sido medianamente positivas. Ajá. Hemos pacificado a 123,000 trabajadores, sobre todo los del Seguro Popular. Nuestros retos son darle trabajo formal, que en el caso nuestro es base, y además, te lo digo con toda sinceridad, que me puntualicen limitantes o alguna situación de irregularidades que tenemos en la FETSE, y les doy entrada y les doy respuesta abiertamente. ¿Habrá reforma laboral en el Senado o no, Joel? Pues en el caso de nosotros creemos que debemos respetar cabalmente el consenso logrado en la Cámara de Diputados, en la minuta que nos llegó, para abrir lo específico. Lo específico es obtener mayor número de empleos, que eso es lo que propicia la reforma que mandó el presidente Calderón. Lo otro, abiertos también a que vengan nuevas iniciativas de lo que quieran en el mundo sindical y en el mundo patronal, en el mundo empresarial. Y te comento, gobierno interno es autonomía, como lo tienen los partidos en sus estatutos, como tienen los empresarios sus estatutos. Dan cuenta a sus agremiados, a los que participan dentro de esa cámara, o en el caso de nosotros como sindicato, abiertos a cualquier otra iniciativa a nivel sindical. Habría que hacer una reforma constitucional al 123 que especifica la autonomía en qué consiste. Joel Ayala Almeida, muchas gracias, Joel, que estuviste con nosotros. Javier, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Es senador del PRI, presidente de la FETSE, Federación de Sindicatos y Trabajadores al Servicio del Estado. Yo le diría, hay muchas cosas que dice Joel hoy que pueden ser susceptibles, evidentemente, de controversia, de crítica, pero hoy escuchamos las razones desde las cúpulas sindicales, que hemos escuchado las razones de los empresarios. Escuchemos estas razones también, no para avalarlas, sino para tener una idea exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma laboral, en donde creo, en honor a la verdad, que se han dicho muchas cosas con poca información. Así que esta es la opinión del líder de la FETSE, de esos líderes viejos, a los que se les echa toda la crítica encima, en muchas ocasiones con enorme razón. Bueno, muchas gracias. Gracias, por supuesto, en nombre de todos los que hacen posible esta emisión, el noticiario, este resumen, y esperamos que usted tenga información que sepa lo que pasa, pero también que le ayudemos a tener criterios sobre lo que pasa, que ese es siempre un objetivo cercano a la obsesión, no se lo puedo negar. Gracias en nombre de todos. Mañana estaremos en punto de las 13 horas en nuestro noticiario. Ya lo sabe, Ultravisión, KWTV, javiersolorzano.com, California, Cable Más, allá en la parte norte de la Baja, y estaremos, por supuesto, transmitiendo, mañana, por cierto, estaremos transmitiendo desde Guadalajara, y ojalá nos acompañe. Pásale bien, gracias en nombre de todos. Buenas noches, buen inicio de semana.